El sonido del barro rompiéndose sonó como un disparo en la madrugada. Rosa Elena abrió los ojos de golpe. Su cuarto de lámina estaba en completa oscuridad. Sabía perfectamente lo que significaba ese crujido seco. Su viejo horno, el único sustento de su vida, acababa de morir. El frío brutal de la sierra entraba sin piedad por las paredes. A pocos metros, sobre un colchón delgado, su hijo Mateo intentaba respirar. Era un sonido rasposo y doloroso. Una fiebre violenta amenazaba con devorarlo. Rosa se levantó temblando. No tenía tiempo para llorar, no tenía dinero para la renta atrasada del casero, no tenía un solo peso para las medicinas de la farmacia. Raspó con desesperación el último puñado de harina de su alacena. Amasó con las manos entumecidas y el corazón roto. Con el poco calor que le quedaba al horno en ruinas, logró cocinar apenas 7 panes, 7 simples bolillos que la separaban de la tragedia absoluta. Los envolvió en su único paño limpio, se cubrió los hombros con un rebozo azul descolorido. Salió hacia el tianguis de San Lorenzo. Sabía que se enfrentaría al mercado más cruel del pueblo. Esa mañana, la vida de su hijo dependía exclusivamente de una vieja canasta de mimbre. El tianguis despertó con un ruido ensordecedor. Guacales de madera golpeaban el piso de tierra mojada. Las carretillas de carga rechinaban entre los pasillos estrechos. El aire olía intensamente a leña quemada y a sudor frío. Voces roncas gritaban precios y órdenes sin descanso. En la esquina más apartada del caos, Rosa acomodó su pequeña mesa. La madera cojeaba de una pata. Ella misma la había remendado con clavos oxidados. El asfalto ni siquiera llegaba a su rincón. El polvo levantado por las botas de los cargadores ensuciaba sus zapatos desgastados. Acarició los panes dentro de la canasta. Todavía guardaban un poco de calor. Cada pieza horneada llevaba amarrada su última esperanza. Era su trinchera diaria en una guerra injusta contra la miseria extrema. El lugar era un monstruo gigante que jamás perdonaba la pobreza. Nadie se fijaba en la viuda del rebozo azul. Rosa respiró profundo y tragó saliva. Sabía que las horas siguientes definirían el destino de su pequeño. Se prometió a sí misma no moverse de esa tierra suelta hasta venderlo todo. La imagen de Mateo no salía de su cabeza. Recordaba su frente empapada de sudor frío bajo la tenue luz de la vela. Recordaba sus ojitos apenas abiertos, pidiéndole ayuda sin usar palabras. Rosa se había pasado toda la noche poniéndole trapos húmedos. Le dio tés de hierbas amargas que su vecina le regaló por lástima. Nada de eso había funcionado. La fiebre no bajó un solo grado. El niño necesitaba con urgencia medicamentos de verdad. Cada tos seca que retumbaba en su memoria era un puñal directo al pecho. Se sentía inútil frente a la enfermedad. Sentía que había fracasado como madre al no tener monedas en los bolsillos. Su esposo había fallecido tiempo atrás, dejándola completamente sola en el mundo. El casero le había gritado en la cara el día anterior. La libreta de fiado de la tienda ya no aguantaba una sola raya más. Estaba rodeada por la desgracia. Pero el amor de una madre asustada es más fuerte que cualquier humillación. Se paró derecha frente a su mesa rota. Apretó los puños con fuerza. Hoy no podía permitirse el lujo de rendirse. A pocos metros de su rincón sucio, el contraste era desgarrador. La calle principal del mercado era un verdadero carnaval de abundancia. Los comerciantes ricos levantaban grandes carpas amarillas y rojas, apilaban montañas gigantes de frutas brillantes y verduras frescas. Enormes cazuelas de cobre hervían con manteca burbujeante y carnitas. El olor a comida rica inundaba la plaza entera. Ese aroma era una tortura psicológica para el estómago vacío de Rosa. La gente pasaba a toda prisa frente a ella. Llevaban carteras llenas y bolsas cargadas de víveres, pero el desprecio se hacía sentir en cada paso. Sus miradas resbalaban sobre la mesa de la viuda.
Nadie bajaba la vista hacia su pobre canasta de mimbre. Era como si ella fuera un fantasma gris, una sombra invisible en medio de una fiesta de ricos. Algunas mujeres elegantes pasaban de largo haciendo gestos de asco. Evitaban rozar el viejo rebozo azul por miedo a ensuciarse. El tintineo de las monedas se escuchaba por todas partes. Sin embargo, ni un solo centavo caía cerca de las manos agrietadas de Rosa. Las horas comenzaron a pesar como piedras. El sol cruzó el cielo lentamente, castigando el techo de lámina del tianguis. El ruido de la música norteña en los altavoces taladraba los oídos. Rosa llevaba horas parada en el mismo sitio. El frío de la madrugada se había convertido en un bochorno asfixiante. Nadie le compraba. Nadie se detenía a preguntar por sus panes. Los comerciantes más cercanos empezaron a reírse entre ellos, señalaban su rincón oscuro y murmuraban burlas crueles. «Ahí está el pan duro de los pobres», decían sin compasión. Rosa se mordió el labio inferior hasta sentir el sabor a sangre. Quería gritarles, pero la vergüenza la paralizaba. Destapó la canasta por un segundo. Sus panes caseros ya estaban fríos y duros. Eran bolillos humildes compitiendo contra banquetes enormes. El pánico comenzó a subirle por la garganta. La tarde empezó a caer rápidamente, oscureciendo el mercado. El tiempo se acababa. En el fondo de su canasta ya solo veía fracaso. El destino de Mateo pendía de un hilo, y el mundo entero parecía darle la espalda a su dolor. El tianguis de San Lorenzo no tenía piedad para los débiles. A medida que avanzaba la mañana, la calle principal se convirtió en un carnaval estridente y cruel. Los comerciantes más ricos y poderosos dominaban el centro de la plaza. Habían levantado enormes lonas amarillas y rojas que bloqueaban el paso del sol. Debajo de esas carpas, la abundancia era un insulto directo a la miseria de Rosa. Apilaban montañas perfectas de frutas brillantes, verduras frescas y chiles secos. El aire se llenó rápidamente con el olor denso de la manteca hirviendo en grandes cazuelas de cobre. Los taqueros cortaban carne con movimientos rápidos y ruidosos, atrayendo a multitudes hambrientas. El dinero cambiaba de manos a una velocidad vertiginosa. Se escuchaba el tintineo constante de las monedas chocando en los delantales de cuero. Era un mundo dictado exclusivamente por el peso de los bolsillos. En ese ecosistema salvaje, el valor de una persona se medía por lo que podía vender. Quien no tenía mercancía llamativa, simplemente dejaba de existir. La plaza entera vibraba con una energía que aplastaba a los más pequeños. Para los vendedores prósperos, la pobreza era una enfermedad contagiosa que debían evitar a toda costa. Rosa Elena experimentó esa invisibilidad en carne propia durante cada minuto del día. Estaba de pie detrás de su mesa coja, con las manos ocultas bajo su rebozo azul. Decenas de clientes pasaban frente a ella en un desfile interminable. Caminaban con paso firme, cargando grandes bolsas de mandado llenas a reventar. Ninguno giró la cabeza hacia la esquina de tierra suelta donde ella esperaba. Sus miradas resbalaban sobre la vieja canasta de mimbre como si fuera simple basura. Rosa intentó ofrecer sus panes en voz baja un par de veces. «Bolillos calientes, marchante», murmuró con la garganta seca por el miedo. Sus palabras fueron devoradas instantáneamente por el estruendo de la música norteña y los gritos del mercado. Nadie la escuchó. Nadie quiso mirarla a los ojos. El desprecio, silencioso, dolía mucho más que un golpe físico. Se sentía como un fantasma gris atrapado en el mundo de los vivos. La angustia comenzó a asfixiarla lentamente al ver cómo avanzaban las horas. Cada cliente que pasaba de largo era una moneda menos para la medicina de su hijo. La desesperación se le acumulaba en el pecho como una piedra pesada. La indiferencia pronto se transformó en una crueldad mucho más directa y humillante. Cerca del mediodía, un par de mujeres bien vestidas se detuvieron cerca de su esquina.
Llevaban collares brillantes y vestidos limpios que contrastaban con el polvo del lugar. Una de ellas señaló la canasta de Rosa con un gesto de repugnancia evidente. «Mira nomás esa miseria», dijo en voz alta, sin importarle que la vendedora escuchara. «Puro pan de pobre, seguro está duro como piedra y hecho con agua sucia». Su compañera soltó una carcajada afilada que cortó el aire como un látigo. Pasaron de largo cubriéndose la nariz de manera exagerada. Rosa bajó la cabeza de Nintost. Inmediato, sintiendo que la cara le ardía de profunda vergüenza. El comentario le rompió un pedazo del alma que ya estaba fragmentada. Quería defenderse, quería gritarles que esos panes estaban amasados con lágrimas y amor desesperado. Pero el miedo a ser expulsada del mercado la obligó a guardar absoluto silencio. Se tragó la humillación junto con un nudo de lágrimas amargas. Se aferró a la madera áspera de su mesa para no caer de rodillas allí mismo. El castigo físico se sumó a la tortura emocional a medida que caía la tarde. El sol brillante desapareció detrás de los cerros, llevándose consigo el poco calor del día. El viento helado de la sierra regresó con más fuerza, levantando remolinos de polvo gris. Rosa llevaba más de 12 horas parada en el mismo metro cuadrado de tierra. Sus piernas temblaban de puro agotamiento, las rodillas le dolían con cada pequeño movimiento que intentaba hacer. El hambre comenzó a morderle el estómago vacío con una furia implacable. No había comido absolutamente nada desde la tarde anterior. Sentía mareos repentinos que la obligaban a cerrar los ojos por unos segundos, pero su propio sufrimiento físico quedaba ahogado por el terror que sentía por Mateo. Se imaginaba a su pequeño hijo solo en el cuarto oscuro. Lo visualizaba temblando sobre el colchón delgado, esperando un alivio que ella no lograba conseguir. Ese pensamiento la mantenía de pie, sosteniendo su peso a pura fuerza de voluntad. El amor maternal era su única armadura contra el frío y la fatiga. Sin embargo, sentía que sus fuerzas estaban a punto de agotarse por completo. El cielo se tiñó de tonos cobrizos y violetas oscuros, anunciando el inminente final de la jornada comercial. Los grandes vendedores comenzaron a desmontar sus carpas y a contar fajos gruesos de billetes. Rosa observó cómo la multitud comenzaba a dispersarse, vaciando los pasillos estrechos del tianguis. La derrota aplastante se dibujó claramente en sus ojos oscuros y cansados. Con manos torpes y congeladas, destapó el paño blanco que cubría su canasta de mimbre. El corazón se le desplomó hasta el estómago al ver el resultado del día entero. Apenas había vendido 2 tristes piezas de pan en 12 horas. El dinero en la bolsa de su delantal no alcanzaba ni siquiera para comprar un jarabe barato. En el fondo de la canasta, solitario y completamente frío, reposaba el último bolillo dorado. Era el último pan que existía en su pobre universo. Era lo único que tenía para ofrecerle a su hijo, enfermo esa noche trágica. Rosa agarró el pan con delicadeza, como si fuera un tesoro de cristal. Lo apretó contra su pecho, protegiéndolo bajo el rebozo azul. La oscuridad se le venía encima, y el abismo de la miseria estaba listo para devorarla. El atardecer cayó sobre el tianguis de San Lorenzo como una sentencia definitiva. Las sombras largas se tragaron los pasillos llenos de basura y hojas de tamal pisoteadas. Rosa Elena comenzó a recoger su pequeña mesa coja con movimientos automáticos y adoloridos. El viento helado soplaba sin piedad, levantando remolinos de polvo que le picaban los ojos cansados. A lo lejos, el ruido de las carcajadas y la música norteña se iba apagando poco a poco. Los grandes comerciantes guardaban fajos gruesos de billetes en sus bolsas de cuero. Ese tintineo de riqueza ajena era una tortura para la viuda. En su propia bolsa solo había vacío y desesperación absoluta. El único bolillo frío en el fondo de su canasta parecía burlarse de su miseria.
Sabía caminar de regreso al cuarto de lámina sería el trayecto más largo de su vida. Mateo la esperaba temblando de fiebre, y ella llegaría con las manos completamente vacías. La derrota le aplastaba el pecho, dejándola sin aire y sin lágrimas. Justo en ese momento de oscuridad profunda, una figura apareció en la entrada principal del mercado. Nadie lo vio llegar. Parecía haber surgido de la misma niebla fría que bajaba de los cerros. Era un hombre de aspecto sumamente humilde y caminar pausado. Vestía pantalones de manta blanca y una camisa agastada, rota en los bordes por el desgaste. Estaba completamente cubierto por una capa gruesa de polvo gris, como si llevara semanas enteras caminando sin descanso por el desierto. Sus pies estaban calzados con guaraches de cuero viejo que apenas tenían suela. Cada paso que daba parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. Arrastraba ligeramente los pies sobre la tierra suelta, evidenciando un agotamiento físico extremo. Sin embargo, no caminaba encorvado ni temblaba de miedo. Su postura mantenía una dignidad extraña, un silencio interior que contrastaba con el caos sucio del lugar. Era un forastero absoluto en un pueblo que no daba la bienvenida a los extraños pobres. El hombre avanzó lentamente por el pasillo central, esquivando los charcos de agua sucia y los restos de verdura podrida. Se acercó hacia la zona de las grandes carpas amarillas, donde la abundancia todavía se resistía a desaparecer. Sus ojos oscuros observaron las montañas de fruta sobrante y los grandes trozos de carne colgados en ganchos de metal. El olor a comida fresca y manteca aún flotaba pesadamente en el aire helado. Su estómago vacío debió retorcerse de dolor ante aquel festín inalcanzable. Se detuvo por un segundo, apoyando una mano agrietada contra un poste de madera. Su respiración era lenta pero pesada. El hambre estaba escrita en cada línea de su rostro curtido por el sol implacable. Sin embargo, su mirada no reflejaba codicia ni desesperación salvaje. Observaba la comida con la misma calma con la que miraba el cielo oscuro. Era un hombre que conocía perfectamente el sufrimiento, pero que no dejaba que éste le robara la paz. Su presencia polvorienta no pasó desapercibida para los clientes y comerciantes que aún quedaban en la plaza. La reacción fue inmediata y profundamente cruel. Las pocas mujeres elegantes que caminaban cerca apretaron sus bolsos contra el pecho con fuerza. Se hicieron a un lado de manera exagerada, subiéndose a las banquetas rotas para evitar rozar su ropa sucia. Dos cargadores pasaron corriendo y lo empujaron con el hombro sin pedir disculpas. El hombre trastabilló un poco, pero recuperó el equilibrio en absoluto silencio. Nadie lo saludó. Nadie le ofreció siquiera un vaso de agua. Había un muro invisible de rechazo y desprecio construyéndose a su alrededor con cada paso que daba. Desde su rincón oscuro, Rosa Elena observó toda la escena sin mover un músculo. Ella conocía perfectamente esa mirada de asco que la gente le lanzaba al forastero. Se sintió extrañamente conectada a su vulnerabilidad. Veía en él su propia pobreza multiplicada, su propio dolor caminando por la calle. El forastero finalmente se detuvo en el centro exacto de la zona más rica del tianguis. Quedó frente al puesto gigante de la carnicería, donde las luces desnudas iluminaban su rostro cansado y lleno de tierra. El contraste era brutal. Él representaba la miseria absoluta de pie frente a toneladas de carne fresca y riqueza pura. Levantó la mirada lentamente hacia los hombres robustos que limpiaban los grandes cuchillos con trapos manchados. Había llegado el momento crítico. Iba a pedir ayuda en el mismo lugar que había ignorado a la viuda durante 12 horas seguidas. El aire pareció detenerse por un segundo en San Lorenzo. Rosa apretó el último bolillo contra su pecho, escondida bajo su rebozo azul. Sabía que ese mercado no tenía corazón. Sabía que pedir piedad allí era como pedirle agua a las piedras del camino. El hombre abrió la boca,
listo para enfrentarse a la crueldad de los ricos. El forastero levantó lentamente la vista hacia la imponente figura de don Pancho, el carnicero más próspero, robusto y temido de todo el tianguis de San Lorenzo. El hombre de las carnes llevaba un delantal de cuero grueso manchado de rojo oscuro y sostenía un enorme cuchillo que brillaba amenazante bajo la luz cruda de un foco colgante. La diferencia entre ambos hombres era un retrato brutal de la desigualdad. De un lado, la abundancia excesiva representada en las gruesas cadenas de oro que colgaban del cuello del comerciante; del otro, la desnudez de la miseria encarnada en la camisa de manta rasgada y los guaraches gastados del caminante. Con una voz suave, frágil pero extrañamente firme, que logró abrirse paso entre el ruido de los machetazos contra la madera, el hombre polvoriento pronunció su súplica. «Hermano, ¿tendrás algo que sobre en tu mesa? Llevo días enteros caminando por la sierra sin probar un solo bocado», pidió con una mirada de profunda necesidad. Sus palabras flotaron en el aire helado, cargadas de una humildad genuina que no exigía caridad, sino que apelaba a la compasión más básica del ser humano. En ese preciso instante, el aroma espeso a manteca hirviendo y a carnitas recién hechas parecía volverse aún más intenso, casi como una tortura deliberada diseñada para castigar el estómago vacío del extraño, mientras el carnicero detenía su labor, apretando el mango de su cuchillo con fuerza y entrecerrando los ojos con evidente desprecio. El silencio que siguió a esa humilde petición fue denso y cargado de una hostilidad que parecía congelar aún más el ambiente nocturno del mercado. Don Pancho soltó una carcajada ronca, desprovista por completo de cualquier rastro de gracia o empatía, que retumbó por todo el pasillo principal y atrajo la mirada curiosa de los clientes adinerados. Con un gesto teatral y cargado de soberbia, señaló los pedazos de carne fresca y se dirigió al forastero con un tono de voz deliberadamente alto, buscando la humillación pública. «Órale, váyase de aquí a ensuciar otra parte. Aquí somos gente de bien que trabaja de sol a sol. Nadie le regala nada a los vagabundos», gritó el carnicero, escupiendo cada sílaba con un veneno corrosivo. La agresividad en sus palabras fue como un golpe físico, diseñado no solo para negar el alimento, sino para aplastar la dignidad del hombre frente a toda la comunidad. El comerciante continuó su monólogo cruel, afirmando que los mendigos solo traían mala suerte a los negocios prósperos, y exigiéndole a gritos que fuera a pedir limosna a las puertas de la parroquia, donde supuestamente pertenecían los parásitos. Cada insulto que salía de su boca era una puñalada de arrogancia que reforzaba el muro de la exclusión, dejando claro que en ese rincón de abundancia el hambre de los demás no era considerada una tragedia, sino un defecto molesto que debía ser ocultado o expulsado a patadas. Como si la agresión de don Pancho hubiera sido una señal verde para liberar los peores instintos del resto de la gente, el veneno colectivo no tardó en esparcirse por los puestos vecinos. Los otros comerciantes ricos, protegidos bajo sus carpas amarillas y empoderados por el rechazo inicial, comenzaron a sumarse al linchamiento verbal con bromas hirientes y comentarios despectivos. «Cuidado, no vaya a robarse las naranjas, vigilen sus bolsillos», gritó el vendedor de frutas, provocando un coro de risas maliciosas que cortaban el viento frío como pequeños cristales rotos. Las mujeres que aún compraban en el área apartaron rápidamente a sus hijos, jalándolos por los brazos con brusquedad, como si el forastero fuera portador de una plaga mortal que pudiera infectarlos con solo cruzar una mirada. El hombre solitario se encontraba atrapado en el centro exacto de este huracán de desprecio, rodeado por decenas de rostros deformados por la superioridad moral y el egoísmo ciego, sin que nadie interviniera para detener la humillación. A pesar de estar rodeado de gente y de toneladas de comida, el caminante experimentaba la más profunda de las soledades.
la del rechazo absoluto de sus semejantes, quienes prefirieron unirse a la crueldad del carnicero antes que ofrecerle un simple mendrugo de pan para aliviar su calvario. Desde la penumbra protectora de su rincón olvidado, Rosa Elena presenciaba toda la desgarradora escena con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas y la respiración contenida. Cada carcajada burlona, cada insulto escupido y cada mirada de asco que caía sobre el forastero se sentía como un latigazo en su propia piel, curtida por el sufrimiento diario. La viuda conocía de memoria esa clase específica de dolor. Sabía perfectamente cómo el estómago se encogía, no solo por la falta de alimento, sino por la vergüenza de sentirse diminuta ante los ojos del mundo. El frío de la noche ya no le importaba, pues una mezcla hirviente de rabia e impotencia le quemaba la sangre al ver cómo destruían a un ser humano que solo pedía compasión. Instintivamente, sus manos ásperas acariciaron la áspera textura del mimbre de su canasta, buscando debajo del rebozo azul el único bolillo frío que le quedaba para la cena de su pequeño Mateo. En su mente se desataba una tormenta terrible. La empatía pura chocaba violentamente contra el instinto salvaje de supervivencia materna, creando un dilema ético que amenazaba con asfixiarla. Quería correr a defender al hombre, quería gritarles a todos que eran unos monstruos sin corazón, pero el terror de volver a casa sin medicinas la mantenía clavada en la tierra suelta, convertida en un testigo mudo de la miseria espiritual de su propio pueblo. A pesar de la tormenta de crueldad que se abatía sobre él sin piedad, el forastero no reaccionó con gritos, maldiciones ni exigencias desesperadas de justicia. Permaneció estoico por un momento infinito, bajando lentamente la mirada hacia el polvo del suelo con una expresión que no reflejaba derrota personal, sino una profunda e infinita tristeza por el estado de aquellas almas corrompidas por el dinero. No hizo el menor intento de defenderse ni de mendigar caridad a quienes ya habían demostrado tener el corazón completamente cerrado con candados de orgullo y avaricia. Con una dignidad silenciosa que superaba cualquier insulto, el hombre giró sobre sus guaraches gastados, dándole la espalda a las carpas iluminadas, a las cazuelas rebosantes de carne y a la gente que seguía burlándose de su desgracia. Comenzó a caminar con pasos arrastrados, alejándose voluntariamente del centro bullicioso y adentrándose en las periferias más oscuras y desoladas del mercado nocturno. Guiado quizás por un destino invisible o por un propósito sagrado que nadie allí era capaz de comprender, sus pasos lentos trazaron una línea recta hacia el rincón más pobre del tianguis. La sombra del caminante rechazado se acercaba irremediablemente hacia la penumbra donde Rosa Elena, temblando bajo su rebozo gastado, se preparaba sin saberlo para el encuentro que dividiría su vida en dos partes para toda la eternidad. El forastero escapó de las luces crueles y se adentró en la oscuridad de la periferia del tianguis, donde el suelo dejaba de ser asfalto para convertirse en tierra suelta y helada. Sus pasos arrastrados levantaban pequeñas nubes de polvo gris que se mezclaban con la neblina nocturna que bajaba de los cerros de San Lorenzo. Finalmente se detuvo frente a la precaria mesa de madera coja, el único refugio que le quedaba a Rosa Elena. Al tenerlo a menos de 1 metro de distancia, la viuda pudo observar con desgarradora claridad los estragos que la miseria había causado en el cuerpo de aquel hombre solitario. Sus labios estaban partidos por la sed de incontables caminos bajo el sol ardiente, y la mugre se acumulaba en los profundos surcos de su rostro, dibujando un mapa de sufrimiento puro. Sus ojos, sin embargo, no reflejaban la locura o la rabia del hambre desesperada, sino una extraña y abrumadora serenidad que contrastaba violentamente con el escándalo de los comerciantes ricos a sus espaldas.
El bullicio del mercado pareció desvanecerse en el fondo, ahogado por el pesado y denso silencio que se instaló entre ambos. Era el encuentro fugaz de dos almas desamparadas, de dos parias completamente olvidados por el mundo material, compartiendo el mismo frío implacable bajo el inmenso cielo de la sierra. Rosa apretó sus manos temblorosas bajo el rebozo azul, sintiendo cómo el corazón le latía desbocado en la garganta al intuir la prueba que estaba a punto de enfrentar. «¿Te queda algo que sobre, mujer?», preguntó el hombre, rompiendo el silencio con una voz apenas audible, tan áspera como la tierra seca, pero cargada de una ternura que a Rosa le desarmó por completo el pecho. La pregunta quedó flotando en el aire helado de la noche, pesando más que una tonelada de plomo sobre los hombros caídos de la vendedora. Rosa bajó la mirada instintivamente hacia su vieja canasta de mimbre, donde el paño blanco ocultaba celosamente el único bolillo frío que no había logrado vender en todo el día. En ese instante, una tormenta aterradora se desató en su mente de madre desesperada, mostrándole imágenes crueles de su pequeño Mateo, retorciéndose de fiebre en la soledad de su oscuro cuarto de lámina. Ese humilde pan dorado era la única barrera física entre su hijo enfermo y el hambre total. Era el único consuelo miserable que podría ofrecerle para engañar al estómago antes de intentar dormir en medio del frío. El instinto más primitivo de supervivencia le gritaba que diera un paso atrás, que abrazara su canasta con fuerza contra su pecho y le dijera al forastero que se había equivocado de lugar, que allí no había nada para él. La lógica cruel de la pobreza dictaba que uno no puede salvar a otro cuando se está hundiendo en el mismo barco, y la sombra del casero exigiendo la renta parecía susurrarle al oído que protegiera lo suyo. El dilema la paralizaba, dividiendo su alma fragmentada entre la compasión infinita y el terror absoluto de fallarle a la única persona en el mundo que dependía de ella. Pero al levantar lentamente la vista y encontrarse nuevamente con los ojos oscuros del forastero, el duro muro del egoísmo justificado se derrumbó por completo. Había un océano insondable de comprensión en esa mirada cansada, una paz tan inmensa y profunda que parecía capaz de calmar cualquier tormenta interna en cuestión de segundos. Rosa entendió en una fracción de latido que este hombre no era un vagabundo cualquiera buscando aprovecharse, sino un ser humano empujado al límite absoluto de su resistencia a un solo paso del colapso físico. Ella sabía perfectamente lo que significaba ser ignorada y pisoteada. Conocía el dolor físico que causa el vacío punzante en las entrañas y el frío calando los huesos sin una chamarra gruesa que proteja del viento. Recordó las humillaciones sufridas horas antes, las carcajadas del carnicero don Pancho, las miradas de profundo asco de las mujeres adineradas, y sintió una rebelión silenciosa pero feroz nacer en su pecho. No iba a permitir que la crueldad del tianguis manchara su espíritu. No se convertiría en un monstruo insensible como aquellos que tenían los bolsillos llenos de billetes y el alma podrida. Si el mundo entero había decidido darle la espalda a este hombre, ella le demostraría que la humanidad aún respiraba. Con un suspiro profundo, que exhaló el poco aliento caliente que le quedaba, Rosa Elena tomó la decisión más difícil, dolorosa y trascendental de toda su vida. Sus manos ásperas, temblando visiblemente por el frío cortante de la noche y por la magnitud aplastante de su propio sacrificio, retiraron lentamente el rebozo azul y levantaron el paño blanco que cubría la canasta. Tomó el bolillo solitario, sintiendo su textura ya endurecida y su peso insignificante, y lo sostuvo frente al hombre polvoriento con la reverencia sagrada de quien entrega su propio corazón en bandeja. «Tómelo», dijo con la voz completamente quebrada por el nudo gigante de lágrimas que le apretaba la garganta, extendiendo su brazo tembloroso por encima de la mesa de madera remendada.
El forastero parpadeó repetidas veces, genuinamente sorprendido por la acción desinteresada, pues tras tantas horas de humillación esperaba ser rechazado y humillado por millonésima vez. No tomó el alimento de inmediato de las manos de la viuda. En su lugar, bajó la vista hacia el pan humilde y luego fijó sus ojos profundamente en el rostro cansado y bañado en lágrimas de Rosa. ¿Y tú?, preguntó el hombre con una preocupación repentina y cálida que iluminó su rostro sucio. ¿Acaso no lo vas a necesitar esta noche oscura? La pregunta inocente fue como clavarle un alfiler caliente directamente en la herida, recordándole el altísimo precio que su hijo pagaría. Una lágrima solitaria, pesada y ardiente, escapó de los ojos oscuros de Rosa, trazando un surco perfectamente limpio sobre su mejilla ennegrecida por el polvo y el sudor de la jornada. Se la secó rápidamente con el dorso de la mano agrietada, negándose a mostrar debilidad o arrepentimiento, y miró al hombre con una firmeza inquebrantable nacida del amor más puro. «Lo necesito mucho», confesó ella en un susurro ahogado, dejando al descubierto frente al extraño toda su inmensa y dolorosa fragilidad. «Tengo a mi niño enfermo en casa, y este era nuestro único bocado de todo el día. Pero usted parece necesitarlo mucho más que yo en este momento. Vaya con Dios y que le aproveche». El forastero no dijo absolutamente nada por un instante interminable. Simplemente dejó que una sonrisa se dibujara en sus labios partidos. Fue una sonrisa tan llena de ternura, tan inmensamente luminosa, que a Rosa se le calentó el cuerpo entero, desterrando el frío gélido de la sierra de un solo y misterioso golpe. Con una delicadeza sorprendente para unas manos tan endurecidas, el hombre tomó el bolillo y lo partió exactamente por la mitad, produciendo un crujido suave en el aire silencioso. Le extendió una de las partes de vuelta a la vendedora, mirándola directamente a los ojos con una autoridad invisible que detuvo el tiempo en el mercado. «Cuando alguien reparte lo poco que tiene», pronunció él con una voz profunda y resonante, «Dios multiplica lo que parecía perdido». Rosa bajó la mirada por una fracción de segundo. Apenas el tiempo suficiente para recibir con manos temblorosas la mitad del humilde bolillo que el forastero le extendía. El pan, que hasta hace unos minutos estaba completamente frío y endurecido por el implacable clima de la sierra, parecía irradiar ahora un calor extraño y reconfortante que se filtró rápidamente a través de la piel agrietada de sus palmas. Las palabras del hombre, pronunciadas con esa voz profunda y resonante, seguían haciendo eco en el interior de su mente cansada, repitiéndose una y otra vez como un mantra sagrado capaz de ahuyentar todos sus demonios. «Dios multiplica lo que parecía perdido», murmuró ella en un susurro inaudible, saboreando la inmensa promesa que se escondía detrás de una frase tan sencilla, pero cargada de una verdad absoluta. Una sensación de paz indescriptible, pura y arrolladora, comenzó a inundar su pecho adolorido, desplazando de golpe la angustia asfixiante que la había torturado sin piedad durante todo el día. Era como si un peso invisible de 1000 toneladas hubiera sido levantado mágicamente de sus hombros caídos, permitiéndole respirar hondo por primera vez desde que el sonido de su horno rompiéndose la despertó en la madrugada. Las lágrimas que aún resbalaban por sus mejillas sucias perdieron su sabor amargo y desesperado, transformándose en un llanto silencioso de liberación emocional. En ese instante suspendido en el tiempo, frente a su mesa coja y su canasta vacía, la viuda dejó de sentir el terror a la miseria, abrazando una esperanza irracional, pero infinitamente poderosa. Conmovida hasta lo más profundo de su espíritu herido, Rosa Elena levantó la vista rápidamente, abriendo la boca para preguntarle el nombre a aquel misterioso caminante, o al menos para darle las gracias de manera apropiada por haber compartido su propio regalo. Sin embargo,
Las palabras murieron ahogadas en su garganta seca al descubrir que el espacio frente a su mesa de madera estaba completamente vacío. El hombre polvoriento de la camisa de manta rasgada y los guaraches gastados había desaparecido sin dejar el más mínimo rastro visible, esfumándose en el aire helado en el brevísimo lapso que a ella le tomó bajar la mirada. Rosa parpadeó varias veces, incrédula y confundida, girando la cabeza frenéticamente hacia ambos lados del estrecho y oscuro pasillo de tierra, intentando encontrar la silueta encorvada, alejándose entre las sombras de la noche. Pero no había absolutamente nadie cerca de su rincón olvidado. El camino estaba desierto y ni siquiera se escuchaba el sonido característico de los pasos arrastrados sobre la tierra suelta que habían anunciado su llegada minutos antes. Era físicamente imposible que un hombre tan agotado, hambriento y débil pudiera haberse movido con semejante velocidad felina sin ser visto por los ojos atentos de la mujer. Bajó la vista hacia el suelo polvoriento, buscando instintivamente las huellas de sus zapatos viejos, pero la tierra frente a su mesa estaba lisa, intacta, como si nadie se hubiera detenido allí en toda la tarde. La realidad de lo imposible la golpeó con la fuerza de un rayo, dejándola paralizada en su sitio. Antes de que su mente lógica pudiera procesar o intentar explicar la repentina e inexplicable desaparición del forastero, un fenómeno aún más desconcertante comenzó a apoderarse de todo el tianguis de San Lorenzo. El ruido ensordecedor que caracterizaba el final de la jornada comercial, compuesto por los gritos roncos de los vendedores, el golpe metálico de las herramientas, el rugido de los motores de carga y la omnipresente música norteña que taladraba los oídos, se detuvo de manera abrupta y antinatural. Un silencio absoluto, profundo e irreal cayó sobre la plaza entera como una manta pesada de terciopelo oscuro, apagando cualquier vibración o sonido mundano a su alrededor. No era el silencio tenso e incómodo que precede a una tormenta violenta en la sierra, sino una quietud reverencial, casi sagrada, que imponía respeto y obligaba al alma a arrodillarse en sumisión. Los comerciantes ricos parecían haberse congelado en sus movimientos a la distancia, como figuras de cera atrapadas en un cuadro mudo, mientras el bullicio del dinero y la codicia perdía toda su fuerza y significado frente a la inmensidad de esa paz sobrenatural. Rosa se quedó inmóvil, sosteniendo su medio bolillo contra el corazón latiendo a toda velocidad, sintiendo que estaba pisando terreno sagrado en medio de un mercado que hasta hacía poco la había tratado con la peor de las crueldades. En esa burbuja de aislamiento absoluto, el mundo exterior desapareció, dejándola a solas con la magnitud del misterio que acababa de presenciar en su propio rincón. En medio de esa quietud asombrosa y desconcertante, la atmósfera gélida de la noche serrana sufrió una transformación que desafió todas las leyes de la naturaleza y la lógica del clima inclemente. El viento cortante y despiadado, que hasta entonces le había entumecido los dedos y amenazaba con congelarle la sangre, dejó de soplar abruptamente desde las montañas oscuras. En su lugar, una brisa sumamente cálida, suave y envolvente comenzó a acariciar el rostro manchado de la vendedora, arremolinándose gentilmente alrededor de su rebozo azul como un abrazo invisible y protector. Ese aire tibio no traía consigo el olor penetrante a basura acumulada, verduras podridas, sudor viejo o manteca rancia que apestaba habitualmente en los pasillos traseros del mercado. Por el contrario, la ráfaga estaba impregnada de una fragancia profundamente dulce y celestial. Olía intensamente a rosas frescas recién cortadas y a pan dulce saliendo del horno en su punto más perfecto, un aroma que trajo a su memoria los días más felices y luminosos de su vida. El calor sobrenatural se filtró rápidamente por la tela desgastada de sus ropas humildes, expulsando el frío acumulado en sus huesos adoloridos
y llenándola de una vitalidad vigorizante que había creído perdida para siempre. Cerró los ojos, dejándose envolver por esa caricia milagrosa que le aseguraba, sin necesidad de usar palabras terrenales, que su inmenso sacrificio había sido aceptado y que ya no estaba sola en su dolorosa y agotadora lucha. Como broche de oro para aquel instante de profunda revelación y misticismo, un último evento inexplicable capturó la atención de los ojos húmedos y asombrados de Rosa Elena. A pocos metros de su mesa coja, incrustado en una pared de adobe resquebrajado que marcaba el límite del tianguis, existía un pequeño y olvidado nicho dedicado a la Virgen de Mamenes, Guadalupe. El cristal estaba sucio por el polvo de años y las velas de cera gruesa llevaban meses apagadas, ignoradas por los comerciantes que estaban demasiado ocupados persiguiendo billetes como para detenerse a rezar o limpiar el altar sagrado. Sin embargo, frente a la mirada incrédula de la viuda, la oscuridad del rincón se rompió cuando las mechas grises de las veladoras cobraron vida por sí solas, encendiéndose al unísono en un estallido silencioso de luz dorada y parpadeante. El lentos resplandor cálido del fuego bailó sobre el vidrio sucio, iluminando la pintura descolorida de la imagen religiosa y proyectando sombras largas y protectoras sobre la tierra suelta del pasillo. Rosa cayó de rodillas sobre el polvo gris, ya sin importarle que se ensuciara su falda gastada, y abrazó con todas sus fuerzas la mitad de aquel bolillo que ahora representaba su mayor tesoro en la tierra. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de una gratitud abrumadora, sabiendo en el fondo de su corazón de madre que esa noche, de alguna manera milagrosa e incomprensible, no solo llevaría alimento físico a su hijo enfermo, sino la prueba viviente de que el cielo no los había abandonado. La mañana siguiente llegó a San Lorenzo, envuelta en la misma neblina gélida y gris de siempre, indiferente al profundo milagro silencioso que había ocurrido la noche anterior. Rosa Elena despertó en su cuarto de lámina con el cuerpo adolorido, pero con el corazón latiendo a un ritmo diferente, lleno de una extraña e irracional calma. Durante la madrugada le había dado de comer en la boca los pequeños pedazos del medio bolillo a su hijo Mateo, quien los devoró con un hambre voraz que no había mostrado en días. Para asombro de la viuda, el niño no tosió durante el resto de la noche y su respiración se volvió profunda y rítmica, un pequeño alivio que le permitió a ella cerrar los ojos por un par de horas. Sin embargo, al abrir la puerta de madera podrida y enfrentarse al aire cortante de la sierra, la cruda y aplastante realidad de su miseria, volvió a golpearla en el rostro con toda su fuerza. El horno de barro seguía irremediablemente partido en dos pedazos inútiles en el patio. No había un solo gramo de harina escondido en la alacena y sus bolsillos continuaban trágicamente vacíos. Empujada por la pura fuerza de la costumbre y por el instinto ciego de supervivencia, tomó su vieja canasta de mimbre, ahora completamente vacía, y caminó hacia el tianguis. No tenía absolutamente nada en que vender, pero la desesperación la obligaba a ir con la esperanza de poder barrer algún puesto a cambio de unas monedas o recoger las verduras magulladas que los grandes comerciantes arrojaban al suelo de tierra al final del día. Al llegar a la esquina apartada donde el asfalto no existía, el mercado ya rugía con su furia comercial habitual, un monstruo gigante que devoraba la calma de la madrugada. Los gritos de los vendedores, el golpe de los cuchillos contra la madera y la música ruidosa llenaban el aire denso y frío, creando la misma atmósfera opresiva que tanto la había humillado el día anterior. Con movimientos automáticos y la mirada clavada en el suelo para evitar los rostros burlones de los mercaderes prósperos, Rosa acomodó su pequeña mesa coja y puso encima la canasta vacía, cubriéndola por mero reflejo con el rebozo azul descolorido. Sentarse allí sin mercancía era el acto más doloroso y humillante de rendición.
Era exponer su fracaso total frente a una multitud que medía el valor de las personas por la cantidad de billetes que podían generar. Desde la distancia, don Pancho y otros vendedores la observaron de reojo, soltando algunas risitas crueles al ver que la viuda ni siquiera había tenido los recursos para amasar sus panes de pobre. Rosa tragó saliva, sintiendo que el nudo en la garganta regresaba para asfixiarla, mientras se preparaba mentalmente para soportar 12 horas de desprecio y frío sin recibir a cambio ni un solo centavo para salvar a su pequeño de la enfermedad. Fue exactamente en ese momento de desesperanza absoluta, cuando el peso del mundo parecía aplastarla contra la tierra suelta, que algo profundamente antinatural comenzó a suceder debajo de la tela gastada. Rosa notó, con el ceño fruncido por la confusión, que el rebozo azul que cubría su canasta de mimbre empezaba a inflarse lentamente desde el interior, como si algo estuviera creciendo y empujando la tela hacia arriba. Al mismo tiempo, un calor intenso y sumamente reconfortante comenzó a irradiar desde la madera remendada de su mesa, calentando el aire helado que la rodeaba y devolviéndole la sensibilidad a sus manos entumecidas. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos temblando de un terror reverencial, la viuda agarró la esquina del rebozo y tiró de él hacia atrás con un movimiento brusco. Un grito ahogado, casi inaudible por la impresión, escapó de sus labios agrietados al ver lo que se escondía en el interior de su viejo canasto. El recipiente, que minutos antes ella misma había cargado completamente vacío, estaba ahora desbordando de panes perfectos, dorados y crujientes, apilados en una montaña de abundancia imposible. Había decenas de conchas de vainilla y chocolate, orejas espolvoreadas con azúcar brillante y bolillos humeantes que parecían recién salidos del fuego más perfecto, todos ellos irradiando un vapor cálido que desafiaba la lógica del clima inclemente de la sierra. El impacto visual fue abrumador, pero lo que verdaderamente paralizó por completo la actividad del tianguis fue el aroma que estalló desde aquel rincón olvidado en el preciso instante en que la canasta fue destapada. Una fragancia embriagadora, dulce y profundamente celestial cortó el aire frío de la mañana con la fuerza de un rayo, desplazando de inmediato el olor a manteca quemada, a basura acumulada y a carne cruda que dominaba el pasillo principal. Olía a mantequilla derretida, a canela recién molida y a vainilla pura. Un aroma tan exquisito, nostálgico y perfecto, que tenía el poder físico de hacer agua la boca de cualquier persona que lo respirara. El viento de la sierra, en lugar de dispersarlo, pareció actuar como un mensajero divino, empujando esa nube de olor dulce hacia las grandes carpas amarillas y rojas de los comerciantes adinerados. La gente que caminaba deprisa se detuvo en seco, cerrando los ojos instintivamente e inhalando profundo, completamente hipnotizada por un perfume que prometía un sabor digno del mismísimo cielo. Las conversaciones ruidosas se apagaron, los regateos se interrumpieron a la mitad, y hasta la estridente música norteña pareció pasar a un segundo plano ante el llamado irresistible de aquel festín inesperado que nacía de la nada. Atraídos por la fuerza magnética de ese aroma imposible, los clientes y vecinos del pueblo comenzaron a caminar lentamente, casi como sonámbulos, alejándose de los puestos ricos y acercándose al oscuro rincón de tierra que antes habían despreciado. Una multitud asombrada se congregó alrededor de la mesa coja, mirando con los ojos muy abiertos la canasta desbordante que humeaba frente al rostro pálido y empapado en lágrimas de Rosa Elena. «Por el amor de Dios, marchanta, véndame 3 de esos panes», suplicó un hombre con voz temblorosa, hipnotizado por el color dorado de las conchas, sacando apresuradamente unas monedas de plata de su bolsillo. Rosa, aún en estado de shock y sin poder articular una sola palabra, extendió su mano temblorosa,
Tomó uno de los panes calientes que quemaban deliciosamente sus dedos congelados y se lo entregó al comprador. El hombre dio el primer mordisco allí mismo, cerró los ojos con fuerza y dejó escapar un suspiro de puro éxtasis, afirmando a gritos que jamás en sus 60 años de vida había probado algo tan exquisitamente perfecto. En ese instante mágico, mientras las monedas comenzaban a llover sobre el delantal de la viuda y decenas de manos se estiraban suplicando por un pedazo, Rosa comprendió que las palabras del forastero polvoriento no habían sido una metáfora hermosa, sino una promesa literal y divina que acababa de cambiar su destino para siempre. En cuestión de minutos, la geografía humana y comercial del Tianguis de San Lorenzo sufrió una transformación radical que nadie hubiera creído posible la noche anterior. La inmensa fila de clientes, que habitualmente se aglomeraba frente a las ostentosas carpas amarillas y rojas de los grandes vendedores, se desvió por completo hacia la esquina de tierra suelta donde el asfalto no llegaba. Hombres, mujeres y niños se empujaban con una desesperación alegre, formando una serpiente humana que daba la vuelta a la cuadra entera, todos guiados ciegamente por ese aroma celestial a vainilla, canela y mantequilla derretida que flotaba en el aire gélido. La humilde mesa de madera coja, que hasta hacía unas horas era ignorada y motivo de burlas crueles, se convirtió repentinamente en el epicentro absoluto de la vida del pueblo. Rosa, Elena, aún aturdida por la magnitud de lo que estaba sucediendo, despachaba con manos ágiles, que ya no temblaban de frío, entregando piezas doradas y humeantes a un ritmo frenético. Era una escena de justicia poética abrumadora. La viuda marginada y cubierta por un rebozo gastado era ahora la reina indiscutible del mercado, mientras que la codicia de los ricos quedaba relegada a las sombras. El contraste era un espectáculo digno de ser contado por generaciones, demostrando ante los ojos atónitos de todos que la abundancia verdadera no nace del egoísmo, sino de los rincones más inesperados y de las manos más humildes. Cada persona que lograba comprar uno de los panes experimentaba mucho más que la simple satisfacción de calmar el hambre matutina. Era una revelación física y emocional que los dejaba sin palabras. Los albañiles de manos rudas, las sirvientas agotadas y los niños descalzos daban el primer mordisco a las conchas crujientes o a los bolillos esponjosos, y de inmediato cerraban los ojos, transportados por un sabor que desafiaba toda descripción. No era solo la perfección de la masa caliente derritiéndose en la boca, sino una sensación de paz profunda y de alegría pura que se filtraba directamente en sus corazones adoloridos por la dureza de la vida. Muchos afirmaban con lágrimas en los ojos que el pan sabía a los recuerdos más felices de su infancia, al abrazo cálido de una madre que ya no estaba, o a las mañanas de domingo antes de que la pobreza los endureciera. El Nirasosin, rincón polvoriento de la viuda, se transformó de pronto en una especie de santuario improvisado, donde los rostros cansados de los trabajadores se iluminaban con sonrisas genuinas y abrazos espontáneos al compartir el milagro. Aquel dulce alimento estaba curando mucho más que estómagos vacíos. Estaba sanando, bocado a bocado, el espíritu marchito y la esperanza rota de un pueblo entero que había olvidado por completo lo que significaba la compasión y la verdadera felicidad. Mientras la esquina de tierra suelta rebosaba de vida, gratitud y carcajadas de sorpresa, una atmósfera de desolación y furia impotente comenzó a apoderarse de la calle principal del Tianguis. Los grandes comerciantes, que durante años habían monopolizado la riqueza y despreciado sistemáticamente a los más débiles, observaban la escena desde lejos con los brazos cruzados y las mandíbulas tensas por la incredulidad. Don Pancho, el carnicero soberbio que la noche anterior había humillado al forastero sin piedad frente a
Todos permanecía estático detrás de sus enormes cazuelas de cobre, viendo cómo su deliciosa carne y su costosa manteca se enfriaban sin que un solo cliente se acercara a preguntar el precio. Las montañas de frutas brillantes y jugosas de los puestos vecinos empezaban a perder su atractivo bajo el sol que asomaba, ignoradas por completo por una multitud que prefería gastar sus escasas monedas en el misterioso pan de la viuda. La rabia ardiente de los ricos se mezclaba con un miedo oscuro y supersticioso, pues no lograban comprender lógicamente cómo una mujer que el día anterior no tenía siquiera para 1 kilo de harina, ahora monopolizaba toda la economía del mercado con una triste canasta de mimbre. Era el castigo silencioso pero implacable de la providencia, una lección brutal y pública de humildad que los dejaba atrapados en la misma soledad, invisibilidad y exclusión a la que ellos habían condenado a Rosa Elena durante tanto tiempo. Sin embargo, el asombro colectivo de los clientes y la envidia rabiosa de los grandes comerciantes no eran absolutamente nada comparados con el verdadero y abrumador milagro que Rosa Elena estaba experimentando bajo la sombra protectora de su rebozo azul. A medida que avanzaba la mañana y la fila frenética de compradores parecía no tener fin, la viuda comenzó a notar un fenómeno sobrenatural que desafiaba las leyes más básicas y fundamentales de la realidad física. Había entregado ya más de 50 piezas de pan caliente, cobrando las monedas de plata y guardándolas en las bolsas de su delantal manchado, pero el nivel de alimento dentro de su modesta canasta de mimbre no había bajado ni un solo milímetro. Por cada concha de vainilla que sus manos ágiles y temblorosas sacaban del fondo oscuro, otra pieza idéntica, perfectamente dorada y humeando con el mismo aroma celestial, tomaba su lugar de manera instantánea, silenciosa y mágica. Era una fuente inagotable y viva de abundancia material. La tela blanca que cubría el interior parecía conectada directamente a un horno divino que no paraba de producir bendiciones calientes a manos llenas. Rosa metía la mano con un miedo reverencial que le cortaba la respiración, temiendo que la magia desapareciera en cualquier segundo y la dejara en la ruina, pero siempre tocaba la textura tibia y crujiente de un nuevo milagro esperando ser entregado a la multitud, confirmando que la multiplicación milagrosa no era un truco cruel de su mente cansada, sino una realidad palpable que estaba transformando el mundo. El ritmo acelerado de las horas se volvió un torbellino vertiginoso de emociones intensas, aromas inconfundibles a leña y azúcar, y el tintineo constante de las monedas chocando entre sí en los profundos bolsillos de la humilde vendedora. Para cuando el reloj de piedra de la torre del pueblo marcó el mediodía exacto con campanadas pesadas, el delantal de la viuda pesaba tanto por la plata acumulada que las tiras de tela amenazaban con romperse bajo la tensión de tanta riqueza inesperada y repentina. Rosa nunca, en su trágica vida, había visto ni sostenido tanto dinero junto en sus propias manos. Había más que suficiente para comprar de sobra todas las medicinas de Mateo, pagar sin problemas los 2 meses de renta atrasada al furioso casero, construir un horno de ladrillos nuevo y fuerte y vivir con absoluta dignidad y paz durante muchos meses. Pero a pesar del ruido ensordecedor de su nuevo y arrollador éxito comercial y de las felicitaciones constantes que le dirigía la multitud genuinamente agradecida, su mente no dejaba de viajar una y otra vez hacia el rostro cansado, sucio y pacífico del forastero que había partido su último bolillo en medio de la oscuridad helada. Cada moneda pesada que entraba en su bolsa, cada pieza de pan caliente que brotaba mágicamente del fondo inagotable de la canasta, era un recordatorio físico, contundente e innegable de la promesa que aquel misterioso caminante rechazado le había hecho frente a frente.
Mientras el sol bañaba el agitado tianguis con una luz dorada y protectora, el corazón maltratado de Rosa Elena cantaba en un llanto silencioso de pura y absoluta gratitud, entendiendo por primera vez en toda su vida que el verdadero poder del inmenso universo no reside jamás en retener con avaricia lo poco que se tiene, sino en darlo todo con un amor absoluto, incondicional y profundamente desinteresado. El atardecer descendió lentamente sobre el tianguis de San Lorenzo, tiñendo el cielo de la sierra con pinceladas de un naranja profundo y un violeta melancólico que anunciaban el final de un día verdaderamente histórico. El sol, que horas antes había bañado el mercado con una luz dorada y reveladora, comenzó a ocultarse detrás de las montañas heladas, llevándose consigo el bullicio ensordecedor de una jornada que nadie en el pueblo podría olvidar jamás. Rosa Elena, con las piernas temblando por el esfuerzo físico de haber estado de pie durante tantas horas consecutivas, sintió por primera vez que el cansancio en sus músculos no era un castigo doloroso, sino la prueba dulce y palpable de su redención absoluta. Las tiras gastadas de su delantal manchado se clavaban profundamente en sus hombros, sosteniendo un peso inmenso y glorioso que nunca antes había conocido. Cientos de pesadas monedas de plata y billetes arrugados que representaban la vida y la salud de su hijo. La asfixiante angustia que le había destrozado el pecho en la madrugada, esa sombra oscura y amenazante que la convenció de que el mundo se acabaría esa misma noche, se había evaporado por completo, dejando en su lugar una paz radiante, inquebrantable y luminosa. Mientras el viento frío de la noche empezaba a soplar de nuevo entre los pasillos casi vacíos, la viuda levantó el rostro hacia el cielo oscuro, respirando profundamente el aire helado, sin sentir miedo, sabiendo que la victoria más grande de su existencia se había forjado en ese humilde y oscuro rincón de tierra. Con una lentitud reverencial, y las manos aún vibrando por la energía sobrenatural de las horas anteriores, Rosa comenzó la rutinaria tarea de desmontar su pequeña mesa de madera coja, esa misma trinchera desde la cual había enfrentado la crueldad del mundo. La inmensa multitud de clientes y curiosos finalmente se había dispersado, llevándose a sus casas no solo el pan caliente, sino el eco de un milagro que ya corría de boca en boca por todas las calles empedradas de San Lorenzo. La vieja canasta de mimbre, que durante horas había funcionado como un manantial inagotable de abundancia dulce y celestial, descansaba ahora sobre la madera áspera, finalmente quieta y en absoluto silencio, habiendo cesado su mágica multiplicación justo cuando el último cliente del día se alejó satisfecho. Rosa destapó la cesta con un cuidado extremo, casi temiendo romper el encanto, y retiró el paño blanco para sacudir las pocas migajas doradas que habían quedado atrapadas en el tejido rústico, tratando el mimbre como si fuera el altar más sagrado del mundo entero. Fue entonces, al pasar sus dedos callosos y agrietados por el fondo curvo y desgastado de la canasta, que su piel sintió una textura completamente diferente a la madera entrelazada. Era algo sumamente suave, delicado y ajeno a la aspereza habitual de sus escasas y humildes pertenencias. Intrigada por el tacto inusual, la viuda acercó el rostro hacia la penumbra del interior de la canasta y con dedos temblorosos extrajo un pequeño trozo de tela que parecía brillar con luz propia en medio de la oscuridad que caía sobre el mercado. Era un fragmento de tejido impecablemente blanco, puro y resplandeciente, que no tenía ni una sola mancha de polvo gris, tierra húmeda o manteca, un contraste brutal con la mugre que dominaba cada centímetro del tianguis. Al frotarlo suavemente entre sus pulgares, Rosa reconoció de inmediato la textura rústica y familiar. Era exactamente el mismo material humilde de manta cruda con el que estaba
confeccionada la camisa rota y gastada del misterioso forastero que la visitó el día anterior. Pero lo que verdaderamente hizo que el corazón de la viuda se detuviera de golpe no fue la pureza de la tela, sino los trazos firmes y oscuros de tinta de carbón que adornaban el centro del tejido, formando letras escritas con una caligrafía hermosa y antigua. Con la poca luz de un foco cercano que parpadeaba en la calle, Rosa entrecerró los ojos húmedos y leyó las palabras en voz baja, dejando que cada sílaba se grabara a fuego en su alma cansada. Nadie que alimenta con amor queda olvidado en el cielo. La frase retumbó en el silencio del mercado como un trueno divino, desatando un torrente incontrolable de emociones que la golpeó con la fuerza de un huracán emocional. La revelación absoluta y sobrecogedora cayó sobre su mente con una claridad cegadora, encajando todas las piezas sueltas de aquel rompecabezas sagrado que había comenzado con un viejo horno de barro partido en la madrugada. La paz infinita e insondable en los ojos oscuros del caminante, la multiplicación irracional y perfecta del único bolillo duro, el silencio sobrenatural que paralizó el mercado ruidoso y el olor inconfundible a rosas frescas que trajo el viento frío. Nada de eso había sido una simple coincidencia o un golpe de suerte pasajero. Rosa comprendió, con un escalofrío de reverencia absoluta, recorriéndole la espina dorsal, que el hombre humillado por don Pancho, rechazado por las mujeres, ricas y escupido por el egoísmo del pueblo, no era un vagabundo extraviado en la sierra, era Jesús mismo, oculto bajo la piel curtida y las ropas rotas de un mendigo, que había decidido caminar descalzo por los pasillos polvorientos y sucios de San Lorenzo, para poner a prueba los corazones endurecidos de sus habitantes. El Rey de Reyes había extendido su mano vacía buscando compasión en un mar de abundancia, y la única persona en todo el pueblo que no le dio la espalda fue una viuda desesperada, cubierta por un rebozo azul descolorido, que prefirió arriesgar la vida de su propio hijo antes que dejar que otro ser humano muriera de hambre en la más cruel de las soledades. Las rodillas de Rosa perdieron repentinamente toda su fuerza, y la mujer se desplomó sobre la tierra helada, apretando el sagrado trozo de tela blanca contra su pecho adolorido con una devoción tan profunda que ninguna palabra terrenal podría describir. Lloró, pero no con las lágrimas amargas, silenciosas y aterradas que había derramado durante la mañana de ese mismo día, sino con sollozos ruidosos y liberadores, lavando de su espíritu toda la humillación, el desprecio y el miedo que la pobreza le había tatuado durante años. Se quedó arrodillada por varios minutos, abrazando su propia transformación espiritual, sintiendo cómo la fe inquebrantable echaba raíces profundas en su alma, reemplazando para siempre la desesperación y la angustia crónica que la habían convertido en un fantasma asustado. Cuando finalmente logró ponerse de pie, sus piernas ya no temblaban. Caminaba erguida, con la cabeza en alto y una dignidad feroz y nueva irradiando de sus ojos oscuros, convertida en una mujer completamente distinta a la que había llegado al amanecer. Con el delantal pesado de monedas y el corazón ligero de culpas, cruzó el tianguis hacia la farmacia para comprar el jarabe más caro. Adquirió carne fresca para la cena y emprendió el camino hacia su cuarto de lámina, sabiendo que la noche ya no era un abismo oscuro que devoraba esperanzas, sino un manto de estrellas protectoras que celebraban el triunfo eterno del amor y la compasión. El regreso de Rosa Elena a su humilde cuarto de lámina esa noche no se pareció en absolutamente nada a las dolorosas y aterradoras caminatas a las que la pobreza la había condenado durante años. Caminaba por las oscuras calles empedradas de San Lorenzo con una energía desbordante, iluminada por una luz interior que desafiaba la densa niebla de la sierra y el viento, helado que le golpeaba el rostro.
Llevaba en sus manos bolsas repletas de comida fresca, las medicinas más caras de la farmacia del centro, y en lo más profundo de su corazón, la certeza inquebrantable de que el milagro divino había tocado su puerta para no irse jamás. Al abrir la puerta de madera podrida de su hogar, el agónico sonido de la respiración rasposa de su pequeño Mateo la recibió como un golpe, pero esta vez el terror no logró paralizarla ni ahogarla en llanto. Con una agilidad nueva, vigorosa y llena de esperanza, preparó rápidamente los remedios y le dio de comer en la boca pequeños trozos del pan celestial bañado en leche caliente. El efecto fue instantáneo y profundamente milagroso. La fiebre violenta que amenazaba con devorar al niño comenzó a ceder en cuestión de minutos. El sudor frío desapareció de su frente y un color rosado y saludable volvió a teñir sus mejillas infantiles. Cuando Mateo le sonrió débilmente antes de caer en un sueño profundo y reparador, Rosa se dejó caer de rodillas junto al colchón, llorando lágrimas de una gratitud tan inmensa y poderosa que parecía incapaz de caber en su pequeño cuarto de lámina. A la mañana siguiente, el milagro que había comenzado bajo el humilde rebozo azul de la viuda extendió sus raíces invisibles y transformadoras hacia los rincones más oscuros y endurecidos del tianguis de San Lorenzo. Don Pancho, el temible carnicero que se creía el dueño absoluto del mercado y que había humillado al forastero sin la más mínima piedad, había pasado la noche entera en vela, atormentado sin piedad por sus propios demonios. El aroma celestial a vainilla y pan caliente se había colado por las ventanas de su casa de ladrillo, persiguiéndolo en la oscuridad como un fantasma implacable que le recordaba constantemente su infinita miseria espiritual. Al recordar los ojos cansados del caminante polvoriento y las palabras crueles que él mismo había escupido frente a todos para sentirse superior, una culpa aplastante, lesada como una lápida de piedra, le oprimió el pecho hasta dejarlo literalmente sin aire. Comprendió, con un terror reverencial que le heló la sangre en las venas, que el hombre al que había expulsado a gritos y burlas era el mismo Dios disfrazado de mendigo, y que su avaricia ciega lo había condenado a perder la única bendición que verdaderamente importaba. Llegó al mercado al amanecer con los ojos rojos por el llanto silencioso y el alma destrozada en pedazos, mirando sus inmensas montañas de carne no como un símbolo de riqueza y poder, sino como un monumento vergonzoso a su propia crueldad. Con el corazón roto por un arrepentimiento genuino y las manos manchadas temblando bajo el peso de su propia culpa, don Pancho tomó una decisión radical que dejó sin aliento a todos los comerciantes del pasillo principal. En lugar de afilar su enorme cuchillo para vender los cortes más caros a los clientes adinerados de siempre, comenzó a cortar gruesos pedazos de carne fresca y a envolverlos cuidadosamente en papel de estraza muy limpio. Cuando el primer mendigo del día se acercó temeroso a su puesto, con la cabeza baja y esperando recibir los insultos habituales o las patadas de siempre, el corpulento carnicero le extendió un paquete pesado con una sonrisa triste y la voz quebrada por la emoción, negándose rotundamente a cobrarle un solo centavo. La escena, tan antinatural e impactante para la cruel dinámica que imperaba en San Lorenzo, provocó una reacción en cadena de bondad pura, que se esparció por el mercado como un incendio incontrolable. El vendedor de frutas, al ver la redención pública del hombre más duro del lugar, comenzó a regalar manzanas brillantes y naranjas jugosas a los niños descalzos que corrían por la tierra suelta sin pedir nada a cambio. Las mujeres ricas, que antes fruncían la nariz con asco, ahora dejaban monedas adicionales y billetes en las mesas de las vendedoras ancianas, contagiadas por una necesidad urgente de lavar sus propias conciencias y de ser parte vital de esa inesperada revolución de amor colectivo. El tianguis de San Lorenzo
jamás volvió a ser el mismo ecosistema salvaje, desalmado y opresivo que castigaba a los más débiles por el simple y trágico hecho de no tener monedas suficientes en los bolsillos. Las risas crueles, las burlas humillantes y las miradas de profundo asco que antes eran la moneda de cambio habitual entre los pasillos comerciales, desaparecieron por completo, reemplazadas por un ambiente de solidaridad ruidosa, cálida y verdaderamente genuina. La comunidad entera había despertado de golpe de un largo y oscuro letargo de egoísmo ciego, comprendiendo, gracias a la humilde pero gigante lección de una viuda marginada, que la verdadera abundancia no reside en acumular billetes bajo el colchón. Entendieron que la riqueza del alma nace de la capacidad inagotable de compartir el pan con el hermano necesitado, incluso cuando a uno le sobra muy poco. En el rincón más apartado del mercado, donde el asfalto no llegaba, Rosa Elena continuó vendiendo sus conchas dulces y sus bolillos crujientes todos los días de su vida, pero ya nunca más fue tratada como un fantasma invisible o miserable. Su vieja canasta de mimbre se convirtió en el símbolo sagrado y respetado de todo el pueblo, un recordatorio constante de que la magia divina no abandona a los que actúan con justicia. Y aunque el milagro de la multiplicación infinita se detuvo el día que pagó todas sus deudas, nunca más le faltó alimento, clientes leales, ni el respeto profundo y sincero de toda una comunidad que aprendió a ver a Dios en el rostro de los más pobres. Con el ineludible paso de los años, la historia del forastero polvoriento y el último bolillo dorado entregado con amor se convirtió en la leyenda más hermosa, respetada y sagrada de toda la sierra. Era contada fielmente por las abuelas alrededor del fuego de las cocinas para ablandar los corazones de las nuevas generaciones y recordarles el valor de la compasión pura. Rosa logró construirle a su hijo Mateo un hogar cálido, amplio y seguro, equipado con un horno de ladrillos fuerte y resistente al frío, pero jamás permitió que la comodidad del dinero cambiara la esencia humilde, amorosa y profundamente generosa de su alma curada. Hasta el último día de su larga vida, conservó celosamente su viejo y descolorido rebozo azul como si fuera un tesoro invaluable, junto al pequeño y resplandeciente trozo de tela blanca con la inscripción divina, guardando con devoción en el fondo de la misma canasta de mimbre que le había salvado la vida. Y cada vez que un caminante cansado, un mendigo cubierto de polvo o un forastero hambriento pasaba por el pueblo buscando un poco de ayuda o un simple vaso de agua, encontraba siempre las puertas de San Lorenzo abiertas de par en par. Todos los habitantes habían asimilado la lección más grande que el cielo podía enseñarles, que las pruebas de Dios casi siempre llegan disfrazadas detrás de una mano sucia que pide auxilio y que el amor, cuando se entrega sin reservas desde el dolor, transforma al mundo. Esa noche, mientras la lluvia lavaba finalmente las calles de San Lorenzo, la luz cálida del hogar de Rosa brillaba con más fuerza que nunca en medio de la oscuridad. Su hijo dormía sano. El mercado se había humanizado para siempre, y sobre la vieja mesa, el pequeño trozo de tela blanca irradiaba una verdad inquebrantable. Nadie que alimenta con amor queda olvidado en el cielo. A veces, el mayor de los milagros comienza cuando decidimos soltar lo único que tenemos para calmar el dolor de otro. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo recordar el poder invencible de la compasión, te invito a dejar un comentario aquí abajo y a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo relatos que alimentan el alma. Y no te vayas muy lejos, porque en nuestro próximo video descubriremos la emocionante historia de un anciano relojero que logró detener el tiempo para salvar a su pequeña nieta. Te aseguro que te emocionará hasta las lágrimas. Pero antes de despedirnos,
quiero dejarte con esta reflexión. ¿Y tú qué harías en el lugar de la protagonista? ¿Hubieras sido capaz de entregar tu último pan a un completo desconocido? Gracias por acompañarnos y por escuchar con el corazón abierto. Se despide de ustedes su amigo y narrador Valentino. Un abrazo fuerte y hasta la próxima historia.